Amada Iglesia, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciba un cordial saludo de parte de Comunidad de Fe Santo Domingo. Este es un servicio más, el cual disponemos nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Incline su rostro ahí donde usted está y vamos a unirnos en oración. Padre bendito celestial, mi Dios todopoderoso, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en este día, Señor. Nos levantamos, Señor, agradeciéndote, Señor, agradeciéndote porque tú eres el dador de nuestras vidas, Padre eterno. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad, Señor. Recibe esta adoración, Señor, esta exaltación, Señor, para alegrar tu corazón, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz de mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh. Necesito más razones, solo pienso en ti, mi Cristo. Cada día me levantas, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Solo pienso en tu amor. Y yo canto
Te alabaré, Dios, tú eres grande, oh, oh. Te alabaré, Dios, tú eres grande. Esto es más que un sentimiento. Yo te alabo porque creo. Esto es más que emociones. Es el poder de tu amor, amor, amor. Es el poder de tu amor, amor, amor. Es el poder de tu amor. Y yo cantaré, eres la razón de mi vivir. Ahora yo gritaré, te alabaré, Dios, tú eres grande, oh, oh. Te alabaré, Dios, tú eres grande, oh, oh. Te alabaré, Dios, tú eres grande. Jesús, mi anhelo eres tú, eres mi todo, Señor. A ti te adoraré, lo haré, lo haré, lo haré. Y yo cantaré, eres la razón de mi vivir. Ahora yo gritaré, te alabaré, Dios, tú eres grande, oh, oh. Te alabaré, Dios, tú eres grande. Jesús, mi anhelo eres tú, eres mi todo, Señor. A ti te adoraré, lo haré, lo haré, lo haré, oh. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios. A ti me rindo, a ti me rindo.
más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí pertenezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde
Dios mi protector es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. 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 Te adoramos, Señor. Recibe toda la gloria, la honra por siempre y para siempre. Tú eres el Rey de Gloria, tú eres mi libertador. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te entregamos nuestra adoración, te entregamos con todo nuestro corazón. Recíbela, Señor. Que tu presencia se manifieste en nuestras vidas, que tu presencia se manifieste en este lugar. Que seas tú, Señor, moviendo los corazones, que seas tú doblegando, Señor, las rodillas a una verdadera adoración, a esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando. En el nombre de Jesús, que se rompan, Señor, esas barreras, que se derriben esos muros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Buenos días, amada iglesia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. En este día quiero orar por los diezmos y las ofrendas, no sin antes leer lo que nos dice la palabra de Dios. Así que yo quiero que juntos vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 32 al 34. Amén. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Amén. Así que oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por tu bondad, gracias por la provisión. Señor, yo oro para que en esta tu iglesia, Señor, exista este mismo sentir que hubo en la iglesia primitiva, un sentir sin egoísmo,
sino más bien un sentir de compartir con el resto, Señor. Todo lo que ellos recibían, Señor, lo compartían. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por los diezmos y por las ofrendas, por toda la bendición que ha llegado a nuestras manos, Señor. No nos queremos quedar con la semilla en nuestra mano, sino que queremos sembrar para que produzca al 100%, Señor, y que podamos ser de bendición, así como tú nos has bendecido, que podamos nosotros también bendecir, Padre Santo. Oramos para que ese espíritu de unidad, Señor, de armonía, de comunidad, Señor, y sobre todo sin egoísmo, Señor, sin, Señor, quizás crítica, haya en tu iglesia, Padre Santo. Oramos, Señor, por este acuerdo en cada uno de mis hermanos, Señor, que conformamos tu iglesia, la iglesia de Cristo. Yo bendigo los diezmos y las ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En sus pantallas ustedes van a mirar el número de la cuenta a la que ustedes pueden realizar sus depósitos o sus transferencias en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Yo le animo a mi hermano, mi hermana, no retenga la semilla, siémbrela para que produzca abundantemente. Bendecidos, hermanos. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, 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 todo va a estar bien. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, 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 todo va a estar bien. Qué gusto compartir nuevamente el día de hoy la palabra de Dios con toda la iglesia de Cristo. En esta mañana yo quiero hablarles de un tema que lo he titulado Valor en lugar de temor. Así que yo le invito que en sus casas usted pueda cerrar sus ojos, incline su cabecita y vamos a orar al Señor para que Él mismo nos hable en esta mañana. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia, bendito Dios. Te doy gracias porque tú eres exaltado, tú eres enaltecido, Señor. Ahora mismo que estamos mirando, Señor, cada uno en sus hogares está mirando esta predicación, Señor. Tú te estás manifestando en cada uno de ellos, en cada hogar, en cada familia, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú eres nuestro protector, Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú eres el que cambia, Señor, nuestro lamento en baile. Tú eres, Señor, nuestro Dios. En esta mañana, Señor, queremos orar a ti para que seas tú mismo, Espíritu Santo de Dios, revelando esta palabra a cada uno de nosotros.
No queremos ser los mismos, Señor. Sabemos que estamos corriendo, Señor, esta carrera. Y en medio de esta carrera, Señor, queremos fortalecernos cada vez más. Y tu palabra, Señor, es la que nos da fuerza. Es como aquel atleta, Señor, que toma, Señor, el suplemento para seguir, para avanzar. Tu palabra es la que nos da el aliento para avanzar. Es la que nos guía a seguir. Tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Ahora recibimos todo lo que viene de tu mano, Señor. Ayúdanos, bendito Espíritu Santo de Dios, a ponerla por obra. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo este día, Señor, a tu iglesia. Declaro, Señor, que es una iglesia que se levanta con poder y con autoridad. Declaro que es una iglesia, Señor, que camina en entendimiento, en integridad. Gracias, Señor, porque somos tus embajadores aquí en la tierra. Bendecimos este tiempo, Padre. Habla a tu iglesia, Señor. Utilízame como un instrumento, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y como les decía, quiero compartir con ustedes un tema al que lo he denominado valor en lugar del temor. La semana anterior, nuestro pastor Luis hablaba a la iglesia sobre el enemigo de los últimos tiempos, que es el temor, que es el miedo. Así que yo he querido darle continuidad a este tema. Y por eso el día de hoy he escogido un pasaje que habla acerca de la valentía como pueblo de Dios, ¿sí? En los tiempos en los que Jesús ya no estaba con la iglesia, pero el Espíritu Santo sí. Así que son los tiempos que ahora estamos viviendo. ¿Tiempos de dificultades? Sí. ¿Tiempos de tribulación? Sí. ¿Tiempos de persecución? Sí. Pero en medio de ese tiempo, el Señor levanta una iglesia valiente, esforzada, sin miedo, sin cobardía. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Así que quiero compartir con ustedes este tema. Para ello quiero definir qué significa valentía. La valentía significa determinación para enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles, ¿sí? En otra definición también podemos mencionar que la valentía es una virtud y es lo opuesto a la cobardía. Muchas veces nosotros hemos proclamado la palabra que dice: el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Así que en su casa diga: yo soy uno de ellos. Yo soy uno de esos valientes que arrebato el reino de los cielos. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a estar estudiando en la Nueva Versión Internacional. Yo tengo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 8 al 22. Vamos a estar leyendo esta mañana. Hechos, capítulo 4, versículos del 8 al 22. Y la palabra de Dios dice así: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan,
Y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y en esta mañana yo quiero escudriñar este pasaje de la Biblia, hablando acerca de la valentía, hablando acerca del valor. Nos ponemos un poquito en contexto. Empieza la iglesia primitiva a levantarse. Jesús ya no estaba con ellos, ¿sí? Y Pedro y Juan estaban yendo al templo y encontraron al paralítico que pasaba ahí ya cuántos años y que pedía caridad, que mendigaba. Y pues ellos le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Cristo. Y el paralítico recibe la sanidad, ¿sí? Eso es lo que antecede a este pasaje. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Hay un concilio, ¿sí? Un consejo en donde Pedro y Juan tienen que ponerse al frente de ellos y declarar esto que estaba pasando, ¿sí? Ustedes pueden leer más adelante, la iglesia estaba siendo perseguida. Se empezaron a levantar las personas en contra de la iglesia primitiva. Pero yo quiero que analicemos muy bien todo este pasaje de cómo Pedro responde, Pedro y Juan también que estaba ahí, y cómo salen en victoria, ¿sí? Hablamos de que en estos tiempos es muy difícil, quizás no difícil, sino que a muchos se les hace un poco complicado profesar la fe, defender tus principios en medio de un mundo tan corrompido, en medio de un mundo donde, como dice la palabra, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y estamos viviendo en esos tiempos. Y qué tan difícil es defender tu fe. Y vemos aquí a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos tocando algunos puntos dentro de esta meditación de cómo podemos ser valientes en medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo de tribulación. Amén. Entonces, en el versículo 8 nos dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Este es un punto sumamente importante. La iglesia de Cristo debe ser llena del Espíritu Santo. Por eso es que las obras que nosotros hacemos es tan fácil quizás hacer en tus fuerzas, pero no vas a durar mucho tiempo. Las fuerzas humanas se agotan. Hace un tiempo atrás yo les había predicado acerca de ese pasaje en donde están levantando las manos, ¿sí?, de Moisés y pueden ganar la batalla, pero es tan importante mencionar que en las fuerzas humanas uno se desgasta.
Y que cuando el Espíritu de Dios está contigo, ¿sí? Estás lleno del Espíritu Santo de Dios, tus fuerzas son renovadas. Y el primer punto aquí es, ¿cómo puedes ser valiente? Primer punto, sé lleno del Espíritu Santo. Aquí nos menciona en la palabra y dice Pedro, y hace no sé si ustedes tienen ahí en su versión, pero en esta versión pone unas comas y dice lleno del Espíritu Santo. Es como que abre un paréntesis, ¿sí? Para dar la característica o la cualidad de Pedro. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa posterior a eso? Pedro responde, ¿sí? Pedro responde. Vamos a seguir estudiando. Dice, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. En pocas palabras le estaba diciendo, hoy se nos está acusando por hacer el bien a alguien. ¿Sí? ¿Se ha sentido usted quizás identificado con esto? ¿Se levanta la gente en contra de usted por hacer el bien a alguien? En esa situación se encontraba Pedro y Juan. Y dice, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Qué tenaz este Pedro, ¿no? Les acusa, ¿sí? Les acusa y dice, este hombre está sano, pero no por nosotros. Mire, eso es tan importante también. Uno debe ser valiente, sabiendo que la valentía procede de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Muchas veces decimos la gloria y la honra para el Señor, pero ¿realmente se cumple eso en nuestras vidas? Vemos también aquí la humildad de Pedro, porque Pedro y Juan quizás, bueno, aquí Pedro está hablando, pero ellos pudieron haber dicho, sí, nosotros le dijimos y él se levantó y él andó. Hubo un milagro que hicimos nosotros, pero no. Vemos ahí la humildad. Y esto es importante también para destacar en esta enseñanza. La humildad de estos apóstoles. Y dan la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué? Porque saben y tienen la convicción de que la fuerza, de que el poder, de que la autoridad no viene de ellos. Viene de Dios. Amén. ¿Y qué dice aquí? Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ellos estaban, a la vez que se estaban defendiendo, ellos estaban proclamando la palabra de Dios, ¿sí? Punto número 2, ¿en dónde está puesta tu convicción? ¿Dónde tienes puesto o dónde estás anclado? ¿Dónde estás afirmado? Es tan importante que tengas la convicción de la palabra de Dios. Es tan importante que tu convicción esté dada por la palabra de Dios. Por eso es que no me cansaré de decirles, es importante que podamos escudriñar las Escrituras. Es muy importante que tengamos esos tiempos en casa. Esta semana leí en el libro de Santiago y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como un pecado. Entonces, si tú sabes que tienes que leer la Biblia, que escudriñar las Escrituras, como dice en Juan, dice que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Si tú sabes que tienes que hacerlo y no lo haces, estás cayendo en pecado. Así que la valentía procede también de dónde están tus convicciones. ¿Dónde están puestas tus convicciones? Tú no debes estar firme
Debes estar firme, más bien dicho, en tus principios, no en tus preferencias. ¿Sí? La valentía tiene que ver con esto. ¿En qué estás afirmado? ¿Estás afirmado en tus principios o estás afirmado en lo que tú prefieres, en lo que tú sientes? Punto número 2, convicción de la palabra. Convicción de la palabra. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Versículo 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Punto número 3, para que tú seas un valiente que arrebate el reino de los cielos, debes dar evidencia de que tú tienes una relación con Cristo. Debe haber evidencia de que tú caminas con el Señor. Dice la palabra de Dios: por los frutos, por sus frutos los conocerán. Entonces, las evidencias deben ser visibles. Deben ser visibles. Miren lo que dice acá. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, tu vida debe reflejar de que tú tienes una relación con el Señor. Y para que refleje eso, debes tener una relación con el Señor. ¿Qué provoca eso en ti? Valentía. Amén. Vamos a seguir avanzando. Versículo 14 dice: además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Tiene también que ver con las evidencias, ¿sí? ¿Quién les estaba acompañando a Pedro y Juan? El paralítico, el inválido que estaba por tantos años y que ahora estaba sano. ¿Qué podían decir ellos ante ese milagro, ante esa señal, ante ese prodigio? Nada. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿Qué señales, qué prodigios, qué milagros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Sigamos, dice, versículo 15. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. O sea, se quedaron atónitos, no sabían qué decir. Ellos eran los que les iban a acusar, pero se quedaron ahí ante tantas cosas. Vieron que Pedro les habló, vieron los milagros, vieron realmente que ellos andaban con Cristo. ¿Qué podían hacer estos enemigos que se levantaban en contra de ellos? Y así como la última vez que pude compartir el mensaje y hablaba de cómo se levantaban esos enemigos, que eran Sanbalat y Tobías, en contra de la construcción del muro. Y les vuelvo a insistir, o sea, siempre va a haber enemigos que se levanten a querer dañar, a querer destruir, a querer obstaculizar lo que tú estás levantando. Pero para eso necesitamos estar valientes. Y como estamos estudiando en esta mañana, la valentía se consigue por medio de estos procesos o puntos que les estoy indicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con estos enemigos que se levantaron? No tuvieron qué decir y se pusieron a deliberar entre ellos. Versículo 16 dice: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Aceptaron el milagro que sucedió. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie.
Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Hasta ahí. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Va a tratar de callarte, va a tratar de que no avances, de que no sigas, va a tratar de enmudecerte, ¿sí? Y eso es lo que causa el temor, eso es lo que causa el miedo, lo que aprendíamos la semana anterior. Pero yo quiero que veamos cuál es la actitud de estos valientes, ¿sí? Si tú estás en esa condición en la que no quieres hablar de los milagros, las maravillas que el Señor, yo te invito a que busques del Señor, a que seas lleno del Espíritu Santo, a que estés convencido por medio de la palabra, que proclames el Evangelio. Porque quizás tu vida está en ese punto porque ha llegado una sequedad, ha llegado tibieza, no hay búsqueda. Estás en un estado en que haces más caso a las cosas que pasan afuera que lo que dice la palabra de Dios. Así que es el punto de que tú te levantes y que tomes la valentía que Dios nos ha dado, que Dios nos ha proporcionado. Amén. Yo quiero que veas ahí en el versículo 20, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en la actitud de este apóstol? El enemigo se levantó y quiso callarles, les amenazó. ¿Sí? Ahí dice, en el 18 dice, les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar. ¿Qué actitud tendrías tú si pasaras por ese tipo de situaciones? Muchas veces aún esto, ¿no? Ahora estamos en confinamiento, pero ya estamos a pocos días de terminar este confinamiento. Nuevamente se va a abrir la iglesia. ¿Vas a seguir en ese mismo espíritu de temor, de miedo? Cuando el enemigo dice, no, es que no tienes que congregarte, no tienes que ir a la iglesia, te queda terminantemente prohibido que vayas a la iglesia y tú, sí, está bien y te quedas. Vamos a ver cuál fue la reacción de estos valientes. Versículo 20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. A mí me impacta esta expresión de Pedro que dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Y esto cómo se logra? Teniendo una experiencia con el Señor. Cuando tú tienes una experiencia real con el Señor, Él realmente es un Dios vivo, no puedes dejar de proclamar lo que Dios hace. Dios sigue mostrándote. En esta semana yo les comentaba a mis discípulas que tuve un sueño muy especial y Dios me hizo sentir que estaba protegida, que estaba cuidada. Y les comentaba ese sueño. Y cuando tú tienes esas experiencias, cuando Dios te habla por medio de la palabra, cuando Dios te ha dado una palabra, cuando Dios te ha dado una visión, cuando Dios te ha dado un sueño, Dios utiliza cada medio para hablarte. Y cuando pasa eso, tú puedes reaccionar así como reaccionó Pedro. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En pocas palabras, así ustedes nos prohíban terminantemente, no podemos. Porque eso que vivimos nosotros es real. Y vamos a seguir proclamando esta realidad para que se vuelva vida en otros. Esa era la decisión de Pedro. Y miren, versículo, ¿qué es lo que pasa con esto? Estas experiencias, ¿qué es lo que trae a tu vida? Seguridad, confianza, ¿sí? Valentía. Versículo 21 dice, después de nuevas amenazas, porque no quedaron ahí,
¿sí? Yo les comentaba igual en la predicación que compartí hace unos días atrás, cómo estos enemigos intentaban. Vemos aquí que el enemigo no descansa, ¿sí? El 21 dice, después de nuevas amenazas, es decir, que no fueron las únicas amenazas que ellos recibieron, hubieron más amenazas. Y dice, después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos, buscaban por todos los medios para castigarles. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. ¿Sí? Así que cuando tú empiezas a mostrar realmente que Cristo está en tu vida, el resto de la gente te va a querer lo mismo que tú tienes. Vas a empezar a impactar en otros. Pero es tiempo de levantarnos con valentía. ¿Sí? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es así que debemos estar erguidos en contra de los miedos intimidantes. Esto de firmeza habla en la Biblia que más de 360 veces en la Biblia nos menciona que no debemos tener miedo. Miren, esto es algo importante. Más de 360 veces en la Biblia nos menciona que no debemos tener miedo. ¿Qué dice Isaías 41:10? Vamos a ver, ¿qué dice Isaías 41:10? Dice la palabra de Dios, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Aleluya. ¿Sí? Todos estos versículos usted debe atesorarlos, debe proclamar, debe confesarlos. Debe guardar en su corazón. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Quiero, revisar otro pasaje más, pequeñito, que está en Hechos también, en el capítulo 7, versículos del 54 al 60. Y esta es la historia de Esteban, ¿sí? Cuando usted lee esto, cuando usted lee el discurso de Esteban, es realmente formidable, es espectacular, ¿sí? Cómo Esteban se enfrenta al concilio, y cómo podemos ver ahí la valentía de Esteban, ¿sí? En su casa, para que pueda leerlo completo, pero yo quiero leer a partir del versículo 54 y dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ponga mucha atención, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Mire esa convicción. Solo podemos tenerla a través de Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Versículo 56 dice: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, ¿quiénes? Todos los que estaban en contra de Esteban. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba:
Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Y por qué quiero mencionar también este pasaje de Esteban? Porque muchos quizás dirán, bueno, yo voy a ser valiente y voy a obtener todo lo bueno aquí. ¿Sí? Cuando entiendes que tu galardón está en la eternidad, tu perspectiva de las cosas cambia. ¿Esteban salió librado de esa pedrada? No. Pero sabía cuál era el galardón que él tenía. Y eso lo valía todo. Y me asombra tanto ver esta actitud de Esteban, que en medio de lo que la gente le estaba haciendo, en medio del daño que estaban causando sobre él estaba orando por ellos. Valiente, enfrentando la situación y orando aún por esas personas que le estaban haciendo daño. Así que en esta mañana yo quiero instarte a esto, mi hermano y mi hermana. ¿Qué tan valiente eres? ¿Qué tan valiente eres? En medio de este mundo de caos, de dificultad, que cuando tú enciendes la televisión y miras las noticias, miras cómo están en guerra en un lado, miras cómo la gente muere, cómo no existe vacunas, cómo la corrupción avanza y cómo tantas cosas. Y en medio de todo esto tenemos que ser valientes, esforzados. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 13 y 14? Vamos terminando. 1 Corintios 16, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe. Miren lo que dice. Sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Salmos 31, 24. Salmos 31, 24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Si tú eres uno de los que esperas en el Señor, dice la palabra, cobra ánimo y ármate de valor. Cobra ánimo y ármate de valor. Y finalmente, quiero leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Dice así. Moisés terminó de escribir en un libro, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Mil disculpas. Deuteronomio 31, versículo 6. Dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Sean fuertes y valientes, pues el Señor nuestro Dios siempre nos acompañará y nunca nos abandonará. Amén. Así que espero que ustedes pues sean parte de este grupo de valientes que arrebatan el reino de los cielos. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que es medicina para nuestros huesos, bendito Dios. Gracias porque tú levantas al que está caído. Tú restauras, Señor, al que está quebrantado. Tú das ánimos al oprimido, bendito Dios. Hoy declaramos, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Señor, cobramos ánimo,
nos mantenemos firmes, fuertes, esforzados, esperando en ti, Señor. Ayúdanos a buscar cada vez más de tu presencia, a llenarnos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena nuestra vida. Llénanos más y más, Señor. Llénanos más y más, de tal manera que podamos ser valientes en medio de este mundo de tinieblas, de oscuridad. Que podamos ser esa luz, Señor, que impacta, que refleja, que ilumina. Y que otros puedan venir a este grupo, Señor. Y que podamos avanzar, Señor. Correr esta carrera, Señor. Dejando todo peso, dejando todo carga, y que podamos seguir, que podamos avanzar y obtener el gran galardón, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por tu presencia. Yo oro por cada una de las familias, Señor, de nuestra iglesia. Fortaléceles, Señor. Levanta valientes, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor. Que seamos una generación de valientes, así como Pedro, como Juan, como Esteban, y como tantos ejemplos, Señor, que tenemos en tus escrituras. Haznos valientes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú estás ahí mirándonos por primera vez y has decidido que no quieres andar por esta vida quizás sin ningún propósito, y quieres conocer del Señor y quieres entregarle tu vida a Él, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta mañana yo decido entregarte mi vida. Sé que tú has dado tu vida en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo, que te has dado por mí en sacrificio. Y sé que también has resucitado y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Sé que tú me has redimido. Así que en esta mañana yo te pido que seas tú llenando mi vida. Te entrego mi vida. Haz lo que tengas que hacer con ella, Señor. Sé mi Dios, sé mi Señor, sé mi Salvador. Te doy gracias porque el día de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te agradezco, Dios. Te pertenezco a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén y amén. Seas bienvenido a la familia de Cristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan una linda semana. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. 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 Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh,